Hola a todos, bienvenidos al tutorial de AutoCAD. En este tutorial vamos a ver los comandos de edición. Bien, lo que vamos a tratar de representar es la intersección de dos calles. Una calle que tenga 14,7 de distancia entre cordón de vereda en forma vertical y una que tenga 6,3 de ancho entre cordones de vereda en posición horizontal. Para eso vamos a empezar nuestro dibujo dibujando una línea vertical de cualquier medida. Yo les decía que la distancia que tenía esta línea respecto del otro cordón de vereda eran 14,7. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar una recta paralela a una que ya tengo? Entonces, aquí en los comandos de edición, que se llaman Modify, que está en la segunda solapa de mi barra, voy a buscar esta que se llama Offset. Con eso puedo dibujar paralelas a elementos que ya he dibujado con anterioridad, indicándole en este caso la distancia que hay hasta el elemento original. Entonces lo cliqueamos, me va a preguntar cuál es la distancia a la que voy a trazar la paralela, le digo que es 14,7, Enter. Ahora me pregunta cuál es el objeto que yo voy a copiar, le digo que es esta línea y le digo que se mueva hacia la izquierda y ahí me copia la línea. Ya tengo los 14,7 que le había puesto, presiono escape y se termina de activar el comando. Ahora yo voy a dibujar la otra calle en posición horizontal, dibujo una línea como la anterior. Dije yo que el ancho de esta calle es de 6,3, entonces presionamos de nuevo el offset, le decimos la nueva medida 6,3, elegimos el elemento y hacia abajo escape, y ahí tenemos nuestra primera intersección. Yo debería realizar lo mismo indicando los anchos de vereda. Hacia la derecha de esta línea, a 3 metros, estaría la línea de edificación, que la vamos a ver aquí en nuestro dibujo que yo tengo más avanzado. Entonces yo estoy viendo que hay líneas que las tengo de más, quiero borrar, no me hacen falta esas líneas. Entonces una de las formas que tengo para poder realizar eso de recortar las líneas es utilizar el comando trim, que lo tengo aquí en la solapa de Modify. Presiono trim. Para ejecutar este comando yo necesito definir cuáles son las aristas que van a ser cortadas y cuáles son las cortantes. Para hacerlo de una manera sencilla, yo selecciono todas, ambas, las cortadas y las que van a ser cortantes, con una ventana de derecha a izquierda. Cierro la selección con el botón derecho y ahora empiezo a borrar las líneas que no me hacen falta. Ahí tengo algunas, acá me está faltando esta, que la vamos a borrar seguramente, es una línea cortita que ha quedado ahí. Y me faltan estas que están acá, vamos de nuevo a apretar trim, seleccionamos y vamos a borrar estas dos. Bien, una vez que tengo esto, fíjense, yo necesito hacer un redondeo acá que me represente la curva de la calle, porque no termina en ángulo vivo. Entonces, ¿cuál es la forma que yo tengo para realizar esto, que sería un empalme? Lo tengo aquí en el comando fillet. Tengo los dos comandos, fillet y chamfer. Ambos comandos tienen un elemento que debo definir antes de ejecutarlo. En el caso del fillet, le debo decir cuál es el radio de curvatura del elemento que va a realizar el empalme. Entonces le digo fillet, leo la línea de comandos, presiono la flechita y busco aquí radio. El radio de mi empalme va a ser de 8 metros, le doy enter y ahora le voy a indicar cuáles son las entidades que necesito yo que me haga el empalme. Le digo entre esta línea y la que tengo acá, y ahí me hizo uno de los empalmes. Este comando yo lo repetiría en las cuatro esquinas, pero bueno, no lo vamos a hacer aquí.
Lo que vamos a hacer es dibujar la ochava que corresponde a esta línea de edificación. Yo les decía recién que la ochava es el chamfer. De la misma forma que la anterior, yo necesito indicarle cuál es la distancia de la primera y de la segunda línea para que me realice la línea inclinada. En este caso, ambas distancias son iguales. Le voy a decir distancia. Lo puedo elegir aquí en la línea de comando, distancia. Le digo que son 3 metros y la distancia en el lado 2 son 3 metros. Entonces ahora sí, le puedo indicar cuáles son las líneas que yo voy a realizar la ochava. Le digo entre esta y la que está ahí, y ustedes ven que se ejecuta el comando. Ahora pasamos a nuestro dibujo más avanzado. Aquí ustedes ven, yo tengo realizadas las ochavas y tengo realizadas las curvas de las calles. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a venir más aquí a la derecha, fíjense, estoy trabajando con la flecha que hemos dibujado en el video anterior, con la polilínea. Yo me acerco a la flecha, la tengo aquí dibujada. Vamos a apretar la barrita de propiedades para que ustedes vean que es una polilínea. Entonces yo ahora voy a colocar las flechas en este punto que tengo acá elegido. Yo ya puse un segmento para que sea fácil. ¿Cómo hago para copiar esta flecha en estas dos posiciones? La flecha esta me está indicando cuál es el sentido de circulación en esta vía. Entonces, tengo la posibilidad de realizar lo que se llama la copia. ¿Cómo se utiliza este comando? Tiene dos partes. La primera parte es seleccionar qué elemento es el que voy a copiar. Puede ser uno o puede ser varios y realizar la copia de manera simultánea. Y el segundo elemento que tengo que definir es el vector que va desde la base, desde donde yo lo copio, hasta el lugar donde yo lo quiero dejar finalmente al elemento copiado. Entonces, esto se hace. Esa definición de esa distancia a través de coordenadas o a través de puntos en forma dinámica en la pantalla. Entonces, vamos a hacer copia. Como les decía recién, elijo el elemento que voy a copiar, la flecha, termino la selección con el botón derecho, me pregunta desde qué punto lo voy a copiar. Bueno, le digo desde el punto extremo de la flecha, voy a apretar F8 para que me desactive el modo ortogonal, y aquí ustedes ven, me está mostrando cuál es el vector. Yo le digo que es en el punto final de esta línea, y ahí me hizo la primera copia. Ahora me acerco más y le digo que es en el otro extremo de ese mismo segmento, y ahí tengo mis flechas ya posicionadas. En este caso, esta calle tiene los dos carriles en el mismo sentido. Ahora vamos a dibujar nuestra senda peatonal utilizando el mismo comando polyline con un espesor. Vamos a invocarlo, polyline, le decimos que va en este extremo. Leemos nuestra línea de comando y le decimos width, enter, le decimos que comienza con punto 5, enter, y finaliza con punto 5, enter, y vamos, le decimos que llegue hasta el extremo. Vamos a apretar F8, le decimos que mide 3,5. Bien. Finalizamos el comando y ahora vamos a hacer una copia de esta línea utilizando el comando matriz, que me permite realizar copias en columnas y filas, repitiendo siempre el mismo elemento. Ese sería el caso de la matriz rectangular, y si nos fijamos aquí, vemos que existen tres posibilidades de copia múltiple. Hacerlo a través de matriz rectangular, a través de la matriz por un camino, y el último caso es el de la matriz polar. Nosotros en este momento vamos a utilizar la de matriz rectangular. Le vamos a indicar cuál es el elemento que vamos a copiar, terminamos la selección y fíjense que AutoCAD ya me hace una distribución propia de AutoCAD, una por defecto, y nosotros vemos acá que nuestra barra ribbon ha cambiado y aparecen todos unos
una serie de alternativas que son propias de este comando. Lo primero que le vamos a decir es que va a haber una sola columna. Y aquí, donde dice renglones, que son los horizontales, le vamos a decir que va a haber 7 veces va a estar repetido el elemento que yo señalé, y la distancia que va a haber entre esos elementos, como es hacia abajo, le digo que es negativa en -1. Entonces ya la previsualización, ahora le digo close, y ya me ha hecho la copia múltiple y me queda formada mi senda peatonal. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en este sector de nuestro dibujo en forma vertical. Para eso yo voy a copiar primero la flecha que tengo aquí, la voy a llegar a esta posición y voy a hacer lo que se llama un movimiento combinado de traslación y rotación de la flecha para posicionarla verticalmente. Fíjense, yo voy a cliquear la pestaña de Modify y voy a utilizar este comando que se llama Align. Me pregunta cuál es el elemento que voy a alinear, le digo que es la flecha, Enter, y ahora le voy a señalar dónde van a ir los puntos extremos de la flecha. Fíjense, le voy a decir que la punta de la flecha va a estar ubicada aquí y el extremo va a estar ubicado en este punto. Ahora me pregunta, le doy Enter, le digo que no lo escale y me hace la traslación y la rotación de la flecha. Voy a hacer ahora la copia para posicionarla al lado, como teníamos en el otro dibujo. Voy a volver a dibujar la línea que me falta acá, la línea de detención vehicular. La vamos a dibujar también con polilínea. Tiene este punto, vamos a apretar F8, le vamos a decir que tiene un espesor de 0,5 al comienzo, 0,5, 0,5 al final, y la longitud es 14. Enter. Ahora le vamos a decir lo mismo en esta posición vertical, le decimos que comienza ahí, que se extiende, le vamos a decir de nuevo que los espesores son iguales, 0,5, 0,5, y que la longitud es 6. Enter. Bien. Ahora voy a dibujar la senda peatonal en la avenida que es ancha, de la misma forma que lo hice antes. Vamos a dibujar la línea que tiene 3,5 metros, 3,5. Y ahora le voy a decir que me haga una matriz rectangular de este elemento, Enter. Pero ahora van a ser columnas, entonces le voy a decir que tiene solamente un renglón, 1, aquí, y las columnas van a ser 15, porque están separadas 1 metro cada una. Le doy Enter y ahí tengo mi dibujo. Lo que ahora puedo hacer yo para completar en el otro extremo de la calle que está en posición horizontal y en la parte inferior que está en posición vertical es utilizar otro comando de edición que es el de simetría. El comando de simetría, que lo tengo en mi barrita de Modify, es como un espejito, me permite realizar justamente eso, una copia de un elemento en 2D que está posicionado simétricamente respecto de un eje. Vamos a decirle entonces que me haga la simetría de estos elementos, los voy a elegir, le digo Mirror, selecciono los objetos, le digo la flecha, las líneas divisorias, todas nuestras líneas peatonales, y cuando me pregunta alrededor de qué, fíjense, me está preguntando cuál es la línea del espejado, le digo en este punto y alrededor de este punto, que me indica el eje de simetría del dibujo que yo tengo
aquí en la pantalla. Me pregunto si voy a borrar los objetos fuentes de mi copia asimétrica, le digo que no y le doy Enter. Teoría, debería haber hecho la copia de estos elementos. Fíjense que otra de las cosas que yo necesito realizar aquí, primero es, esta línea solamente tiene que ir hasta el centro de la calle porque tengo una sola mano. Acá no tengo las dos calzadas no tienen la misma dirección. Necesito cortar esta línea y girar esta flecha en el sentido opuesto. Entonces vamos a hacer primero Modify, el comando de longitud. Fíjense, si yo leo la línea de comandos o presiono la flecha, tengo varias posibilidades. La alternativa que yo voy a utilizar en este momento es total y le voy a decir total, ¿cuál es la longitud total que quiero que tenga esa línea? Le digo que sea 3. La selecciono y me ha cortado la línea o la he editado a partir del punto de selección que yo elegí. Escape, ahí tengo mi primera modificación y la segunda modificación es girar esta flecha, la voy a hacer rotar alrededor de su punto medio 180 grados. Entonces le digo rotar este elemento, me pregunta a partir de cuál es el punto base, le digo el medio de 2 puntos entre este y me pregunta cuál es el ángulo de rotación, le digo 180 grados. Enter. Entonces, ahí tengo yo un ejemplo de utilización de el comando simetría y el comando rotación. Otra cosa que puedo hacer en este caso es, fíjense, yo acá tengo dibujado, esto sería una tacha reflectiva, un dibujo de una tacha reflectiva, que la quiero poner en este camino que ustedes ven acá. Para eso voy a utilizar el comando matriz por un camino. Lo elijo, me pregunta cuál es el objeto que voy a copiar a repetir, le digo que es este, termino, y me pregunta cuál es el camino a lo largo del que yo voy a hacer esta matriz, y le señalo mi línea. Vuelve a abrirme una ventana de edición de matrices, y aquí yo le voy a decir que la distancia entre los ítems es 1,5 metros. Le doy Enter y ahí me ha hecho el arreglo según el camino. Fíjense que esta línea la vamos a borrar. Acá me ha distribuido las tachas refractivas a lo largo de ese camino. Repitiendo el comando simetría, yo puedo hacer que estos elementos que tengo aquí arriba se copien de este lado de la calzada, la flecha, y lo mismo hacer con las tachas reflectivas en la parte superior. Yo acá tengo un dibujo más avanzado de cómo quedaría este primer ejemplo terminado. Otra de las cosas que puedo hacer, otro de los comandos que puedo utilizar del comando de edición es, por ejemplo, en este caso, supongamos que yo tengo esta construcción. Yo ahora quiero que este ambiente que está aquí abajo tenga, en la dirección de Y, 1 metro más de longitud. Yo para hacer eso debería borrar las líneas, extenderlas, volver a trazar las paralelas, etc. Pero puedo utilizar otro comando de edición, que es este que tengo aquí, que es un estiramiento. Lo único que tengo que tener precaución es de que cuando yo elija cuáles son los elementos que voy a estirar, tengo que utilizar una ventana de derecha a izquierda y los elementos que son cortados por dicha ventana se van a estirar la cantidad que yo les diga. Fíjense. Lo invocamos, me dice cuáles son los elementos, yo le voy a marcar, fíjense aquí, de derecha a izquierda, cierro la selección y me pregunta a partir de dónde. Desde aquí voy a ver si tengo activado el F8, ahí, activado, y me desplazo hacia abajo 1 metro. Y se ha producido ese aumento en la dimensión de este ambiente que yo tenía aquí. Ahora, fíjense ustedes, vamos a copiar esta silla que tengo aquí,
La voy a poner adentro del ambiente. Pongamos ahí. Y voy a hacer una matriz rectangular con filas y columnas. Le decimos matriz rectangular. Le digo cuál es el elemento que voy a seleccionar. Termino la selección. Le digo que es asociativo, no me olvido de eso. Le digo que es asociativo, lo puedo clicar acá o buscar en la línea de comandos y decirle que es asociativo aquí. Le voy a decir que las columnas están separadas 80 centímetros, 60 centímetros entre sí y que los renglones están separados 80. Le puedo agregar, acá tengo 3 renglones, le puedo poner 4 renglones. Y lo último que les quería mostrar es otro comando de edición, lo vamos a hacer aquí en este dibujo, que es un comando muy útil cuando yo tengo necesidad de hacer que varios elementos que han sido dibujados en forma independiente forman lo que se llama una polilínea, que ya habíamos visto que estaba formada por elementos rectos y curvos y que tenía otras propiedades. Vamos a hacer que esta línea, este arco y esta línea horizontal formen una polilínea. Para eso vengo aquí al comando Modify, busco edición de Polyline, la cliqueo, me dice que seleccione una polilínea. Yo selecciono, pero AutoCAD sabe que ese elemento que yo he seleccionado no es una polilínea, es una línea. Y me pregunta, ¿usted la quiere convertir? Le digo que sí. Y se me abre una serie de posibilidades. Yo en este caso, la que me interesa y que voy a utilizar es Join. Y me pregunta qué elementos son los que voy a unir a la primera polilínea que seleccioné. Le digo que este arco y le digo que esta línea. Le doy Enter, Enter. Y ahora tengo todos esos elementos, que eran 3 en este caso, que estaban en forma independiente, ahora son una polilínea. Fíjense, venimos a propiedades y aquí vemos que tenemos una polilínea.